Namara Almodóvar. En su peli Bardem no se movía nada, Amenábar. Fue un icono de la movida, Almodóvar. Garra Alejandra Unamuno da vida, Amenábar. Vistió de travesti a Toni Cantó. Cada cierto tiempo tenemos la suerte de que un valenciano como Pau Gómez viene, repasa una carrera fílmica de un gran director y nos lo viene y nos lo cuenta a través de un libro y nos lo cuenta también aquí en Última Fila. El último es Amenábar y tenemos que decir que es especial este libro y creo que es ya lo primero que te planteo, Pau, que este libro es el primero que le dedicas a un director español de esta serie de repasos fílmicos y además has tenido la suerte de poder entrevistarle a él directamente y por tanto ha quedado un estudio completo, diferente a los que hacías anteriormente y con el que vamos a ir, como siempre, película a película, desgranando cuáles son las claves. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, gracias Álvaro por invitarme como siempre, yo encantado y feliz. Sí, a ver, es el primero que hago de un director español y precisamente por esa cercanía que evidentemente hay geográfica con Amenábar, que es un director al que yo entrevisté por primera vez en 2001. O sea, desde los otros lo he podido entrevistar en todas las películas que ha hecho. Precisamente por eso yo pensaba que lo interesante era darle voz en el proyecto, porque a mí me gustaba saber cómo veía él sus primeras películas, que fueron las que le catapultaron, desde la perspectiva de un director que acababa de cumplir 50 años, que tiene 9 Goyas, tiene un Oscar, o sea, está en un lugar de privilegio, y cómo veía él aquel joven impetuoso de hace 25, 26 años. Y eso era, digamos, fue el gran aliciente para ponerme yo con el libro. Antes de meternos en hablar de cada una de las películas, cuando pensamos en cine español pensamos en primer lugar, obviamente, en Almodóvar. Y el lugar y la aportación de Almodóvar, ya no solamente en el cine español, sino incluso en el cine mundial, lo tenemos todos y todas muy claro. Y Amenábar, siendo una persona tan relevante, tan importante, a lo mejor no tenemos tan claras concretamente cuál ha sido su aportación o cuál ha sido su papel en el cine español de estas últimas décadas. ¿Cuál ha sido? Bueno, yo no creo que se le hace flaco favor muchas veces comparándole con Almodóvar, porque yo creo que Almodóvar es solo comparable a un director como Buñuel o como Berlanga. Sí. O sea, es uno de los grandísimos directores de la historia del cine español, no solo en España, sino a nivel internacional. También pertenece a otra generación muy diferente, Alejandro Amenábar, y ha tenido una carrera, digamos, más pausada. Almodóvar ha sido mucho más prolífico que Amenábar, que nos guste no solo ha rodado 7 películas y una serie en casi 30 años. Sí. Entonces, bueno, yo creo que hay que ponerlo en su lugar, hay que saber ubicarlo bien y luego darte cuenta de la trascendencia que tiene lo que ha conseguido. O sea, Amenábar es un tipo que ha conseguido, creo que sigue siendo la película española de mayor éxito internacional, que fue Los Otros. Sí. No sé si Lo Imposible llegó a superarla o no, pero creo que no. Y luego ha conseguido algo muy importante, ¿no? Que ha trabajado con grandísimas estrellas de Hollywood, que es algo que Almodóvar, por una razón u otra, no ha hecho. Me refiero a estrellas internacionales. Sí. Ha sabido manejarse muy bien con ese perfil de actor o de actriz y luego ha conseguido ganar un Oscar y además tuvo la posibilidad de quedarse en Hollywood muy joven, antes de los 30 años, gracias al éxito de Los Otros. Y prefirió regresar a España y rodar una película que para mí era un salto al vacío, que era Mar Adentro. Y hay que reconocerle toda esa valentía que ha tenido siempre. Y a mí lo que más me gusta de su cine, te puede gustar más o menos sus películas, pero siempre rueda lo que él quiere hacer en ese momento. O sea, nunca se mueve por ningún otro tipo de impulso. Sí, y de hecho, a lo mejor su marca de la casa a lo mejor no es una estética concreta, sino precisamente, y es interesante, ¿no? Porque es el subtítulo de tu libro,
es el hecho de contar historias de una manera, ¿no? Que es lo que a lo mejor le ha permitido que actores y actrices de la talla de los que ha trabajado con él quieran trabajar con él, porque él sabe que ellos saben que la historia está en buenas manos, ¿no? Claro, ten en cuenta que él tiene una manera de contar muy del estilo Hollywood. De hecho, sus grandes maestros, él siempre lo dice, él no acabó la carrera porque pensaba que quienes le enseñaban cosas eran los directores de las películas que él veía. Y sus grandes maestros fueron los grandes directores de Hollywood, desde Hitchcock hasta Kubrick, hasta Spielberg, que es su gran referente. Y es de los que él bebió para... Luego su cine es muy curioso porque es como una coctelera donde él mete un poco de todo y en cada película tiene un referente que es más evidente, pero siempre hay un poco de todos esos maestros, ¿no? A los que él siempre rinde homenaje. Y bueno, yo creo que en esencia el cine de Amenábar funciona también en Hollywood y gusta tanto porque, él siempre lo ha dicho, él cuenta historias y rueda historias y las escribe para los espectadores. O sea, no está pensando en un cine muy elevado o en crear una huella de autor, aunque evidentemente después de tanto tiempo hay una huella de autor en su cine. Pero conecta muy bien con la manera de contar el cine americano y por eso gusta tanto a las estrellas americanas, empezando por Tom Cruise, que fue el primero que confió en él. Vamos a empezar a repasar las películas. Empezamos con Tesis, que es, bueno, un debut, una ópera prima que nadie se atrevería a decir que es precisamente una ópera prima. Y una de las preguntas que le lanzas es la importancia que tuvieron los cortos, ¿no? Cuán curado o cuán profesional llega ya Amenábar a Tesis, ¿no? Y seguramente de esa profesionalidad, ¿no? Y de ese haber trabajado y pulido su manera de hacer en los cortos, bueno, a lo mejor eso es responsable, ¿no? Precisamente de la maestría con la que nos deslumbra, ¿no? En Tesis. Sí, pero fíjate que él en Tesis sigue estando muy verde en muchos aspectos. No olvidemos que la rueda con 22, 23 años, que es una edad totalmente atípica para un director que se enfrenta a su primer largo. Actualmente yo te digo que es impensable. Y lo hace además con un arrojo y con una arrogancia en el sentido positivo de la palabra, que es determinante para poder sacar el proyecto adelante y hacerlo además con esas tablas, pese a las carencias que por edad él todavía tenía en su formación. Ten en cuenta que sus dos cortos, que eran muy interesantes los dos, bueno, tenía tres, pero el primero lo hizo desaparecer porque se sentía totalmente avergonzado. De hecho, ni siquiera yo lo he visto. Me contaba hace poco que había descubierto que una biblioteca de Madrid lo tenía en VHS y que lo hizo desaparecer también. Se personó en la biblioteca, no sé a cambio qué les daría, pero consiguió que desapareciera. Evidentemente se quedó la copia. Y bueno, esos cortos los ves, son interesantes, pero son muy amateurs. Especialmente Himenóptero es un corto muy, muy apresurado y técnicamente bastante flojo. Aún así, Cuerda vio algo en Himenóptero y en Luna. Luna es un corto más curtido, pero vio que ahí había algo, pese a que es un corto de novato. Había un contador de historias, lo que estábamos diciendo, ¿no? Y con un talento especial para la intriga. Y fue el que apostó por Amenábar. Y Amenábar, fíjate, todo un José Luis Cuerda apostando por ti, y él estaba totalmente convencido de que iba a ser el Ciudadano Kane del cine español. Y fíjate que él era el miembro más joven de todo el equipo, el director. Con lo cual, bueno, estamos hablando de una película totalmente atípica y que sigue funcionando muy bien.
no tuvo Tesis unos grandes datos de taquilla, pero solo un año después llega Abre los ojos para confirmarle, ¿no?, como una de las grandes promesas del cine español, tanto que luego hay una versión americana, Vanilla Sky, que él dice que solamente lo vio entonces, ¿no?, y ahora ya no, pero en Abre los ojos, que está tan pegado a Tesis, ya se ve esta pulsión de en cada proyecto reinventarse un poco, ¿no?, y decir, vale, vamos a explorar otros géneros diferentes a los de Tesis. Sí, yo creo que él con Abre los ojos hace una propuesta súper arriesgada. Bueno, él y Mateo Gil, que en aquella época era su co-guionista y es parte fundamental de la obra de Alejandro Amenábar. Fíjate que Tesis realmente no hace mucho dinero, pero sí que es una película que funciona muy bien a nivel de prestigio. O sea, es una película, se estrena en España casi sin hacer ruido, no la ve prácticamente nadie. Se estrena el mismo mes que películas como Cosas que nunca te dije, de Isabel Coixet, que sí que se convierte enseguida en un fenómeno. Pero Tesis pasa mucho más desapercibida, pero se proyecta en Berlín, gusta muchísimo en Berlín. La prensa española la descubre en Berlín, que fíjate qué cosa más extraña. Sí. Y a partir de entonces empieza a hablarse un poco, el boca a oreja funciona muy bien, hasta que llegan los Goya y aquel niñato acaba venciendo a toda una Pilar Miró. Entonces, bueno, ahí ya él había sentado un poco la fama de niño prodigio, había bastante expectación con Abre los ojos y yo creo que es su primera demostración de que a él realmente le gusta el riesgo, porque es una película narrativamente complicadísima y que ya empieza un poco a trazar algunas de sus particularidades como creador, ¿no? El mundo de los sueños o el mundo que no es real, pero tú crees que es real, que eso también se extrapola a los otros. El protagonista de Dos caras, que siempre tiene es como un Jekyll y Hyde. Y fíjate que a mí me llamó mucho la atención porque Abre los ojos siempre ha sido una de mis pelis favoritas de Amenábar. Cuando hablé con él sobre ella, así como él está muy orgulloso de Tesis y sigue pensando que funciona muy bien, él cree que Abre los ojos se ha quedado totalmente obsoleta. Y la ve con mucho recelo. Fíjate, de hecho dice que hace mucho tiempo, dice que la tuvo que ver obligatoriamente para una reedición en Blu-ray o algo, que él tuvo que corregir algunas cosas, pero reniega bastante de ella y eso que a mí me parece una película muy, muy valiente y que además se adelantó en su tiempo a todas aquellas películas que luego hablaban de un mundo futuro, ¿no? Donde el ser humano está sometido a la tiranía de las máquinas. Hablo evidentemente de películas como Matrix. Sí, podría ser perfectamente un capítulo de Black Mirror, Abre los ojos. Sí, totalmente. Y fue ahí muy un poco precursor, pero aún así él es una película que la tiene como en el congelador, nunca mejor dicho, está congelada como Noriega. Y llega a Los otros, que es un reto mayúsculo, que es cómo, a pesar de que sí que tenía cierta cercanía su cine con el de Hollywood, cómo meterse en este mamotreto industrial que es Hollywood, con Nicole Kidman como protagonista, y sin embargo seguir imprimiendo su manera de contar historias. Él vivió esa tensión, todos esos equilibrios que tenía que tener. ¿Tú crees que afectaron o que al revés lo supo esquivar todos muy bien y por eso es el éxito de Los otros? Yo creo que hizo algo casi insólito, ¿no? Que es con 28 años que tenía él cuando rodó la película. Dirigió un circo de 3 pistas. ¿Por qué? Porque estaba rodando una película con una grandísima estrella al frente del reparto. Digo grandísima porque Nicole Kidman es muy grande, pero en aquel momento era enorme. Claro, claro. Era una de las 3, venía de Moulin Rouge. Venía de Moulin Rouge y al año siguiente ganó el Oscar por Las horas. Con nada menos que Tom Cruise como productor y supervisor. O sea, todas las noches veían los dailies juntos y luego Tom Cruise se iba a rodar Minority Report. O sea, casi sin dormir, pero supervisaba todos los dailies con Amenábar. Y con nada menos que los hermanos Weinstein, como productores ejecutivos a través de Miramax. Y supo lidiar
con todo eso sin saber hablar prácticamente inglés. Se fue un mes a Londres porque lo mandó Fernando Bobaira, le dijo tienes que hacerte un intensivo de inglés como sea antes de rodar con esta mujer, por favor. Y así lo hizo, un poco a regañadientes, y se enfrentó a un rodaje, pero en el que él insistió en rodar en España, rodaron en Cantabria. Todo el equipo era español, se trajo al mejor director de fotografía o el operador que mejor fotografía la oscuridad, ya no en España, sino prácticamente en el mundo, como es Aguirre Sarobe. Se atrevió a hacer la banda sonora, incluso cuando pensaba que a lo mejor no estaba a la altura, pero la verdad es que hizo una banda sonora muy redonda. Y yo creo que lo que hizo Amenábar en Los Otros es digno de toda admiración. ¿Y entonces qué ocurrió para que después de un proyecto como Los Otros decidiera hacer algo tan intimista, tan pequeñito, grande y pequeñito a la vez, ¿no? Pero una historia muy pequeñita como es Mar Adentro? Bueno, yo creo que él tenía ganas de dar un salto de madurez y alejarse un poco de aquella trilogía perturbadora, ¿no? Oscura de sus comienzos, que evidentemente le habían colocado donde estaba, pero él quería reivindicarse como contador de historias más humanas, ¿no? Entonces, sin renunciar a los maestros, porque Mar Adentro es una película que tiene muchísimo del cine de Spielberg, él llevaba mucho tiempo desde tesis fascinado con la historia de Ramón Sampedro, mucho tiempo, quiero decir, incluso antes de que el propio Sampedro muriera. Ya era un personaje mediáticamente muy conocido, su historia era conocida por todo el mundo. Y él había seguido mucho toda aquella historia y le apetecía contar la historia de Ramón Sampedro, pero como una manera de afrontar él su propio miedo a la muerte. A mí me gusta mucho cómo afronta Mar Adentro, porque es una película que, hablando de la muerte, es un canto a la vida. Es la película más luminosa que ha rodado Alejandro Amenábar. Pasa directamente de las habitaciones oscuras de Los Otros a una habitación luz. donde las cortinas están siempre corridas, donde entra muchísima luz, donde los personajes son súper positivos, empezando por el propio Sampedro, donde hay muchísima alegría. Es la película donde hay más humor de Amenábar, que no es un director muy dado a las notas de humor en sus películas. Me gustó mucho como de algo que levantó tantas ampollas, ¿no? Y que incluso de la parte de la que aparece José María Pou interpretando a un sacerdote, la convierte en un pasaje humorístico de la película. O sea, cómo le dio la vuelta al concepto de esa muerte, de la muerte como paso a la vida de verdad, o a la libertad. La película es una película en la que el protagonista busca su libertad, y en ese sentido se parece mucho a Abre los ojos. Yo se lo dije y él no había caído. Cuando yo caí, me dice, pues es verdad, porque los dos tienen que saltar al vacío, los dos tienen que huir de ese realidad, mundo en el que no quieren seguir viviendo. Te voy a hacer esta pregunta directa, ¿no? ¿Qué pasa con Ágora? Es decir, ¿qué pasa con Ágora o qué pasó con Ágora para que sea una película que tuvo una recepción tan fría, pero que ni él reniega de ella, ni el paso del tiempo ha hecho que se mantenga esa recepción fría? Sí, fíjate que Ágora tiene un punto muy fascinante, incluso 14 años después. Tú la ves y no... Evidentemente, es una película histórica, envejece mejor
que películas ambientadas en la época en la que se rodaron. Pero es una película con tanta profundidad y tanta carga emocional, filosófica, que te atrapa. Tiene algo que te atrapa. Lo que pasa es que yo también lo comentaba con él. Yo creo que es una película que se adelantó a su tiempo. Creo que esta película, después de todo, precisamente hablamos de los Weinstein, después de todo el movimiento Me Too, hubiera encajado muy bien en Hollywood, porque es la historia de una mujer que era una visionaria, que era una científico mucho más brillante que cualquier hombre en aquel momento en Alejandría, y que fue, vamos, totalmente repudiada por ser mujer, y luego porque contaba cosas que evidentemente no comulgaban con el auge del catolicismo, ¿no? Con esa religión tan autoritaria que Amenábar critican en muchas de sus películas. Y creo que el personaje de Hipatia, que es un personaje fascinante, no solo en Ágora, sino cualquier cosa que leas sobre ella, es maravilloso. Creo que él lo muestra en su medida justa, porque no es una película sobre Hipatia. O sea, no es un personaje que recorre todas las escenas de la película como hacía Nicole Kidman en Los Otros, o como hacía Javier Bardem en Mar Adentro. O sea, es una película donde Hipatia es el personaje principal, pero hay un montón de personajes secundarios alrededor de ella, algunos más positivos, otros más oscuros, que son igualmente fascinantes. Es una película sobre una época y sobre la intransigencia, y es una película sobre el saber, o sea, sobre la muerte del saber a manos de la religión. Y creo que plantea cosas que son vamos, interesantísimas. Funciona muy bien con Mientras dure la guerra, ¿no? Sí. Porque casi igual como hablabas de la trilogía del principio, ahora hablaremos de Regresión, ¿no? Pero funciona muy bien, casi como una continuación, ¿no? Mientras dure la guerra hay esa misma pulsión de intentar contar el personaje que ocurre en Ágora, ¿no? Sí, son dos sabios. Dos sabios que rechazan el contexto en el que viven, que se refugian en sus casas, donde tienen las cosas que a ellos les hacen sentir bien, y que se enfrentan a un sistema que no piensa como ellos. Claro, son dos personajes que evidentemente, bueno, el tiempo los ha puesto en su sitio, y a los que se enfrentaban a ellos también. Y sí que es verdad que hay mucho paralelismo entre Hipatia y Unamuno. Incluso puedes añadir a esa terna a Ramón Sampedro, que era un personaje con muchísima sensibilidad artística, que también tenía su casa, evidentemente, por cuestiones físicas, pero su casa era su templo, era el lugar donde él se sentía a gusto. Y que él también se enfrentaba a unas ideas que no comprendía. Y creo que son tres personajes que además son tres personajes reales. Cuando él venía solo de hacer personajes ficticios en sus primeras películas, que a él lo asientan muy bien como un director consagrado. Regresión es la constatación de que Amenábar tiene que seguir un camino suyo y no tenía que volver al Amenábar de los thrillers, pues como Los Otros o como Tesis. Es que yo creo que, fíjate, la gente pensó que Amenábar volvía a eso, y Amenábar no volvía a eso. Amenábar hizo otra cosa arriesgadísima, que fue intentar hacer un thriller con la huella del cine americano de los años 70, del cual él de pues Friedkin. Exacto, Friedkin, Pakula, Pollack. Bueno, eran directores que a él le fascinaban. Ese cine del nuevo Hollywood, el cine americano de los años 70, fue un punto de inflexión, no en el cine de Hollywood, sino en el cine mundial. O sea, puso las bases de los Coppola, Scorsese, que llegaron después, o Terrence Malick. Y ese cine sucio, lleno de personajes decadentes, ¿no? Ya no era un cine positivo, sino que estaba lleno de antihéroes. A Amenábar le gustaba mucho, y yo creo que Regresión fue su homenaje a ese cine. Lo hacía con un MacGuffin que supuestamente era un retorno a lo paranormal, con el tema de las sectas, el culto al diablo, etcétera.
pero realmente aquello era una excusa para contar la historia de una civilización que él consideraba fascinante. Lo hizo otra vez a partir de sucesos reales. Sí. Volvía un poco la Amenábar de esos giros en el último acto, que sí que echábamos un poco de menos desde aquellas primeras películas, que tenía siempre un conejo en la chistera. Pero es verdad que la película funciona en algunos momentos bastante bien. Técnicamente es muy buena, pero es una película muy irregular. Evidentemente es la peor película que ha hecho, él lo reconoce. Pero poco a poco, conforme pasan los años, él se va reconciliando con ella. Con Regresión. La ha vuelto a ver, le parece bastante interesante. Y fíjate que es curioso porque es la primera vez que se tuvo que enfrentar a los test screenings de Hollywood. Que eso, bueno, para quien no lo sepa, es muy habitual en Hollywood. Siempre una película se pasa a un pequeño grupo de audiencia seleccionado, pues como si fuera el jurado de un tribunal, ¿vale? Pues tienen gente de todas las edades, de diferentes razas, género, tal. Y hacen luego una valoración de ver la película si gusta o no gusta o qué cambiarían. Y la película se pasó con test screenings, funcionó bastante mal. Y fíjate lo fácil que hubiera sido, ¿no? Hubo que cambiar y rehacer algunas cosas, pero lo fácil que hubiera sido echarle la culpa a eso o a los Weinstein, que también estaban en la producción ejecutiva. Y la producción ejecutiva de los Weinstein es muy hostil. Sí, bueno, el Harvey, antes de ser conocido por lo que es conocido ahora, era conocido como Harvey Manos Tijeras, porque se metía en la sala de edición y salvo con Tarantino, con todos los directores con los que trabajaba, hacía su propio montaje y te tenías que aguantar. Y no, él asume toda la responsabilidad del montaje final de Regresión. Él dice que es, porque yo le pregunté, le dije, oye, hay material de Regresión que no hemos visto y a lo mejor la película algún día saldrá un montaje del director que haga que funcione mejor o que... Dice que no, que ese es el montaje del director y que, porque él decía... Apocalipsis Now, si Coppola no hizo lo que quiso en Apocalipsis Now en el año 79, ¿qué sentido tiene que hacer luego un montaje del director? Pues por eso. Y bueno, es otra muestra, ¿no? Es el traspié más grande que ha tenido Amenábar, pero es otra muestra de su valentía como director. La última producción que ha hecho es La Fortuna. Está preparando una nueva película. ¿Hacia dónde va Amenábar? Va a haber estos, claro, como tú decías, ¿no? Muy pocas películas en muchos años y entonces hay ciertos cambios de ciclo muy marcados. Amenábar sigue la senda de Mientras dure la guerra o tenemos que esperar un nuevo cambio de ciclo en el cine de Amenábar? Pues fíjate que yo soy partidario de decir que empieza una tercera etapa con esta película. Han pasado 4 años desde la última, desde Mientras dure la guerra. La Fortuna sí que fue un proyecto, yo creo que más de encargo casi, ¿no? Sí, de entretenimiento, porque es lo único que no ha partido de un material propio. Se lo pasó muy bien haciéndola, pero yo creo que él ahora, por lo que yo sé, por las cosas que sé de ese proyecto, creo que él se enfoca hacia un terreno desconocido. Sabemos, porque él lo dijo, que es la primera película que hace de temática gay. Sí. Y por lo que yo sé, que no puedo contar, pero por lo que yo sé de esa película, sí que puedo decir que es una película muy, muy arriesgada. O sea, es una película que él concienzudamente ha luchado por ella, sigue luchando por ella, está en fase de preproducción, y que toda una Amenábar tenga que luchar por sacar adelante una producción donde no hay efectos especiales y donde no necesitas estrellas de Hollywood. De hecho, creo que no va a haber ningún personaje extranjero. Dice mucho, ¿no? De que ese proyecto tiene un peso de riesgo importante.
Bueno, pues para prepararnos en este cambio de ciclo y para repasar estas ideas que nos has contado tan bien, pero que hay otras muchísimas, ¿no? en este libro de Amenábar, El valor de contar historias, editado por Libros Cúpula. Muchísimas gracias, Pau. Un placer, como siempre. Adeu.